Bienvenida a Salud es Vida. En esta gran oportunidad tendremos a la doctora Mayerlin Zavala, quien es médico egresada de la Universidad del Zulia, Maracaibo, Venezuela. También tiene especialidad en pediatría en la Universidad Central de Venezuela, subespecialidad en inmunoalergología por el Hospital Militar Dr. Carlos Arvelo. Experta universitaria en nutrición pediátrica por la Universidad de Cádiz en España y actualmente labora en Portugal. Así que vamos a hablar con ella sobre todos esos alimentos alergénicos, cuáles son esos alimentos idóneos para nuestros niños y evitar posibles crisis alérgicas, ya que bueno, en muchas ocasiones se pone en riesgo hasta la vida de ese niño o esa niña. Así que sin más preámbulos, comenzamos de una vez con la doctora Mayerlin Zavala desde Portugal. Salud es vida. Ok, estamos en presencia con la doctora Mayerlin Zavala. Doctora, muchísimas gracias por aceptar esta invitación, sobre todo porque el tema es muy particular para las mamás primerizas y también para las mamás no primerizas, porque siempre hay sorpresa. En el sentido de la parte alérgica, eso es una cajita de Pandora que nadie sabe y nadie supo, sino cuando está el evento. Hay ciertos alimentos, doctora, hay ciertos alimentos que son, obviamente, están en el grupo de los alergénicos per se, ¿no? Sin embargo, hay casos donde el niño nace y después, más o menos como a los 9 años, de pronto sale el evento, bien sea con almendras, bien sea con cualquier producto que quizás, y en ese momento, por supuesto, el papá, la mamá no estaba preparado, no hay factores hereditarios, inclusive de alergia. Entonces es el susto, ¿no? Es el susto porque dependiendo de cómo se exacerbe esa alergia o esa reacción ahí, entonces hay que correr. Entonces, ¿cómo es el protocolo, el deber ser, activar esa salud preventiva y no acarrear con sorpresas? Hola María Ángel, primeramente un saludo cariñoso para ti, para tus seguidores y felicitarte por esta iniciativa. Esto es medicina preventiva, que es la base de nuestra práctica. Generalmente nos dedicamos mucho a la parte curativa, pero no es el deber ser. Nosotros como médicos somos formados para dedicar una parte importante de nuestra práctica clínica en la prevención. Y en el caso de las alergias alimentarias tenemos mucho que decir, porque cuando hablamos con madres que están iniciando, se están iniciando en la maternidad o incluso madres de 2, 3 hijos que el cuarto desarrolla una alergia, pues esto puede venir cargado de inquietudes, de dudas, y si a esto le sumamos todo lo que son las leyendas urbanas, el conocimiento popular de lo que son las alergias, de lo que debes quitar, lo que debes dar, y al último que se le consulta es al alergólogo, pues esto hace que la situación que viven muchos padres sea realmente angustiosa. Entonces, lo primero que tenemos que decir es, como ya tú mencionaste, si bien es cierto que se ha visto una relación que los hijos de padres alérgicos pueden tener mayor predisposición a desarrollar la alergia, esto no es determinante. No es determinante, es decir, el niño puede tener una predisposición, pero tienen que ocurrir algunos factores ambientales que favorezcan la aparición de la alergia en el niño. ¿Sí? Igualmente acontece que hay niños que carecen de algún antecedente de alergia y desarrollan una alergia. Por tanto, sí importa cuando interrogamos a los padres, un antecedente que se le ha visto muy relacionado es el antecedente de asma en los padres. Los padres pueden tener muchos tipos de alergia, pero cuando hay asma, esto sí se ha visto que tiene una relación directa en el riesgo de desarrollar otro tipo de alergias en los hijos. Es el agente causal que más se ha relacionado. Pero también es cierto que un niño sin antecedentes de alergia puede desarrollarla. Entonces, ¿cómo? Tendríamos que abordar diferentes puntos. Uno es, ¿se puede prevenir la alergia? Otro es, una vez que inicio la alimentación de mi bebé, porque el bebé nace y comienza a introducir alimentos, sea leche materna, sea fórmula, que es lo que principalmente se le puede administrar, ya el niño comienza a entrar en contacto con unas sustancias. Y como bien podemos saber,
un niño que recibe leche materna, que es una proteína homóloga, una proteína que es reconocida por el organismo como propia, pues va a generar toda una serie de reacciones en su intestino y en su sistema inmunológico que favorece la aceptación de este alimento, cosa que no ocurre con la fórmula, que es una leche de vaca, que aunque es modificada y adaptada, no llega a ser igual a la leche materna nunca y que constituye una proteína de otra especie. Y esto sí puede actuar sobre el intestino y alterar un poco esa adaptación o esa maduración que debe ocurrir en los primeros meses de vida en el aparato digestivo y en el aparato inmunológico que se encuentra en la mucosa intestinal. Por tanto, primer factor preventivo de las alergias, la lactancia materna. No sabemos a ciencia cierta cuánto puede proteger. Lo que sí se ha visto y se ha demostrado con los estudios hasta ahora es que una lactancia materna exclusiva durante los primeros 3 a 4 meses tiene un factor protector sobre la aparición de alergias alimentarias. Yo creo que más tiempo que amamantamos es lo que me dice el corazón y lo que te dice la lógica y te dice lo que ves, pero estudios, hablando desde el punto de vista científico, esto es lo que está completamente demostrado. Lactancia materna los primeros 3 a 4 meses de vida es un factor protector para el desarrollo de alergias, especialmente alergias alimentarias. ¿Qué sucede más adelante de esto? Bueno, iniciar la alimentación complementaria en un tiempo esperado cuando el sistema digestivo del niño esté maduro. Maduro. Sabemos que en cuanto a absorción de nutrientes y aprovechamiento de nutrientes, ya alrededor de los 4 meses el niño pudiera recibirlo. Pero hay otros eventos que se han visto, como que la leche materna es un alimento suficiente para el bebé los primeros 6 meses. Por tanto, no tendríamos necesidad de introducir alimentos antes. Y de esta forma el intestino continúa su proceso de maduración hasta que está más preparado para recibir proteínas diferentes a la leche materna. Estos son algunos factores protectores que podríamos mencionar dentro de la nutrición infantil que ayudarían a nuestros niños. Claro, también te digo algo, no es para desesperarse. Hay madres que por alguna causa no pueden amamantar. Hay muchas causas por las que no se pudiera amamantar. Algunas son reales de imposibilidades orgánicas, otras son porque la mamá no tuvo el acompañamiento adecuado, no consiguió establecer un agarre adecuado, fue una lactancia sumamente dolorosa, X. Pues hay niños que incluso siendo alimentados con fórmula, pues no desarrollan alergia. Tenemos que recordar que no hay una regla establecida, pero sí se ha visto que son factores protectores. Claro, claro. Ahora, doctora, ¿cuáles son esos alimentos que son alergénicos que aquella persona que quiera probar para ver estos son? ¿Okay? Hay unos alimentos que son los reyes de los reyes. ¿Okay? ¿Cuáles serían? Bueno, son los llamados el grupo de los 8. Pero antes de esto tenemos que aclararle una idea a todas las personas que nos están viendo y oyendo. Cualquier alimento puede ser alergenizante. Lo que pasa es que tenemos esta lista de 8 que son los más frecuentes en nuestra sociedad y en nuestra cultura, porque son los alimentos que más comemos. Por ejemplo, hay culturas que no ingieren leche de vaca. La leche de vaca es el principal alergeno alimentario durante los primeros 2 años de vida, pero hay culturas que no beben leche de vaca, por tanto, este no es un alergeno importante para ellos, ni tiene un poder en especial. Sencillamente nuestros bebés son expuestos más a estos alimentos y son los que más frecuentemente desencadenan alergias en nuestros niños. Pero recordemos que para que se desencadene la alergia tiene que haber una exposición al alergeno. Si son alimentos, un niño vegano que nunca toma leche de vaca, nunca va a desarrollar alergia a la leche de vaca. Claro. Un niño que no come huevo, nunca va a desarrollar alergia al huevo. Un niño que los padres no gusten de los frutos secos, pues nunca va a desarrollar alergia a los frutos secos. Pero bueno, en fin, se conocen como el grupo de los 8. Son llamados el Big 8, el gran grupo de los 8, que son los más frecuentes. Entre ellos tenemos la leche de vaca, el huevo, los pescados, el maní, los frutos secos, el trigo, la soja, los mariscos. Estos son los más frecuentes. ¿Qué sucede con ellos? ¿Tenemos que tenerles pánico? No. ¿Tenemos que omitirlos de la alimentación de los bebés? No. Yo tengo ya 16 años como pediatra
Y en estos 16 años las recomendaciones de las diferentes sociedades científicas han ido avanzando. Por eso es que algunos padres dicen, bueno, a mí me dijeron que nunca diera frutos secos hasta después de los 3 años. Me dijeron que los frutos rojos son los grandes difamados, porque son tratados como alergenizantes y en realidad la fresa es un alimento que genera muy pocas alergias alimentarias. Puede generar, pero no es el más frecuente. Y muchos se han demorado. Pero lo cierto es que los últimos estudios, los más recientes, han demostrado que introducir estos alimentos que nosotros llamamos potencialmente alergénicos, fíjate que ya no le decimos alimentos alergénicos, sino potencialmente alergénicos porque son los que pueden desencadenar una alergia por los factores que ya te comenté. Estos alimentos potencialmente alergénicos se ha demostrado que si se introducen más temprano, por ejemplo, hay un estudio muy conocido y muy bien fundamentado en relación al cacahuete o que nosotros conocemos como el maní. El maní, la alergia al maní o al cacahuete es una alergia muy frecuente en los Estados Unidos. En otras culturas no lo es tanto, pero allá es muy frecuente y se le tenía mucho miedo, porque además de esto es una de las alergias alimentarias que tienen más dificultades en superarse con el tiempo. Muchos niños no la superan y son alérgicos toda la vida. Pues en este caso se ha visto que cuando el maní se introduce, en este estudio se encontró que entre los 4 y los 11 meses, los niños tienen menor tendencia a desarrollar alergias más adelante. ¿Ves? Estos fueron unas observaciones, un estudio que se hizo y se demostró esto. ¿Significa esto que podemos dar maní desde los 4 meses? No, porque nuestra recomendación es mantener la lactancia los primeros 6 meses, lo único que el niño necesita, pero sí lo podemos dar a partir de esa edad, ya no tenemos que demorarlo hasta los 18, 24 meses o hasta los 3 años. En conclusión, la recomendación actual en la que concuerdan la mayoría de las sociedades científicas pediátricas es que se pueden administrar estos alimentos potencialmente alergénicos desde el inicio de la alimentación complementaria. Otra cosa es cómo lo presentamos, porque esto depende de la edad, del método de alimentación que escojan los padres. El alimento se presenta, la textura y la forma en que se lo damos al bebé puede variar, pero se pueden ofrecer. Ok, doctora, a medida que la cantidad que se le dé de esa magnitud va a exacerbar la alergia en tal caso, o independientemente de la cantidad de ese alergénico va a ser el efecto o la reacción alérgica. Esto depende, María Ángel, del niño, del individuo. A veces hay personas que toleran, por ejemplo, en el caso de la alergia al huevo, hay niños que toleran el huevo crudo y otros no. Hay otros que lo aceptan cocido, pero reaccionan cuando el huevo está crudo, porque depende de la proteína a la cual han hecho la alergia. Esto no tiene respuestas tajantes, esto depende del tipo de alergia, a qué elemento del huevo, por ejemplo, el niño es alérgico. Hay una proteína que es termoestable, una que es termolábil, por tanto, hay niños que pueden comer alimentos que se hacen donde el huevo está cocido porque se ha destruido la proteína que desencadena la alergia, pero cuando le das el huevo crudo hacen una gran reacción, ¿no? Igualmente hay niños que toleran pequeñas cantidades, pueden tomarlo y no hay problema, pero cuando comen mucha cantidad del alergeno hacen la reacción. Y hay otros que con mínimas reacciones, incluso a veces hay niños que reaccionan cuando sencillamente la mamá ha cocinado en una olla y luego prepara el alimento del niño o lo separa y utilizando los mismos utensilios, solamente esa contaminación ya hace que el niño haga una reacción. Esto ya depende de la reacción de cada niño, a qué cantidad ellos respondan o en qué presentación del alimento ellos respondan. Pero para esto es muy importante conocer cuál es el tipo de alergia y a qué alergeno en específico el niño es alérgico. Porque como te mencionaba, decir que el niño es alérgico al huevo ya es un diagnóstico, pero necesitamos saber a qué componente del huevo el niño es alergénico, porque esto ya da una perspectiva de si es la alergia que se supera mayormente en la niñez o se supera más adelante, o qué tipos de alimentos qué tipo de presentaciones con ese alimento se pueden comer y cuáles no. Por eso, ahora, esa mamá que está escuchando ahorita la entrevista y está embarazada, se alarma al ver de que, bueno, ya se sabe las reacciones, porque ahorita vamos a hablar de los tipos de reacciones que hay, ¿ok? Pero para activar esa salud preventiva y esa mamá que es sobreprotectora, esa mamá que quiere estar adelante, ¿no?
¿Sería recomendable que al nacer el niño, me imagino que tendrá que pasar un tiempo, ¿ok? O ya al iniciar la alimentación complementaria, hacer exámenes para ir sobre seguro? No, no es necesario. No vale la pena. No es necesario. No es necesario, incluso no es necesario que esa mami que está entregada a su gravidez, a su gestación, y ella quiere prevenir alergia, entonces le sugieren que haga una dieta, que no coma huevo, que no coma leche para evitar que el niño sea Ujú, alérgico. No, esto no ujú. está recomendado para nada. La madre debe mantener Ok. su dieta habitual y cuando el niño nazca, pues a medida que él se va alimentando, se va vigilando si aparecen síntomas o no. Esto tiene unas implicaciones especiales cuando hay algún ascendiente directo o algún familiar en primer grado que tiene una alergia alimentaria. Por ejemplo, un hermanito mayor que tiene una alergia al huevo, a la caseína de difícil control, pues entonces ya vamos con un poco más de cuidado con este bebé y educamos mejor a la mamá para reconocer y cuando introducimos los alimentos vamos con más cuidado. Pero de resto, no hay que hacer nada, solamente mantener una dieta saludable, eso sí, y mantener estos cuidados después que nace el bebé. Hacer pruebas al bebé no está, No vale lo la hacemos pena. en estudios experimentales. De hecho, mi tesis de grado de la especialidad de inmunoalergología tenía que ver con determinaciones de inmunoglobulina E en sangre del cordón umbilical, pero lo hacíamos como parte de un protocolo de estudio y llegamos a la conclusión de que efectivamente ya se puede detectar inmunoglobulina del cordón umbilical y mostrarnos niños que tienen mayor riesgo de dermatitis atópica. Pero de forma rutinaria no se hace. El niño se le ofrecen los cuidados como siempre y vamos vigilando su evolución. Hablando de dermatitis atópica, ya cuando hay esas apariciones a nivel de la piel, que eso es desde muy pequeño, porque lo digo por experiencia, ya por ahí hay como ciertas alarmitas de que esa niña o ese niño será alérgico a distintos alimentos, doctora, como Bueno, que un preaviso. sí, la dermatitis atópica es una enfermedad, pero que tiene múltiples la causa no es exclusivamente, no es una alergia clásica que nosotros conocemos y tenemos muchos niños con alergia a la proteína de leche de vaca que debutan como una dermatitis atópica. Pero es cierto que la dermatitis atópica en su origen puede tener es una alergia que nosotros, cuando es un componente alérgico, puede tener determinado incluso un componente mixto, no tiene que ver solo con la inmunoglobulina E, que es la clásica reacción Ujú. que nosotros conocemos, sino que también un componente celular. Están otros componentes del sistema inmunológico. Pero también es cierto que hay otras dermatitis atópicas que no están asociadas a un componente alérgico o que ellas lo que están mostrando, no, por lo menos se ha encontrado un déficit de filagrina, una proteína muy importante que cuida la integridad de la piel. Por tanto, hay niños con dermatitis atópica que no se demuestra un agente causal y no tienen que ver con un alérgeno alimentario aparente y que pueden evolucionar con el tiempo, superarse en la primera infancia, superarse a los 12 años en la adolescencia o a veces permanece en vida adulta y no se determina un componente alérgico. Pero sí, cuando aparece, nosotros vamos pensando, vamos estudiando y descartamos que tenga Sí. un componente alérgico. Hay distintos tipos de reacciones. La que asusta más, la más temible, es cuando hay esas edema de glotis, que las personas eso comienza a exacerbarse y a correr, ¿ok? Pero hay otras que son menos graves o menos severas, ¿ok? Yo quisiera que nos enseñara entonces cuáles serían esos tipos de reacciones. Sabemos que cada niño, cada persona reacciona de diferente forma. Y la otra pregunta es si dependiendo de ese alergénico hay una reacción. Por ejemplo, si se come pescado, entonces un edema de glotis o igualmente va a depender de la persona. Sí, bueno, el sistema inmunológico, lo que pasa es que nosotros generalmente asociamos la alergia, es lo que generalmente conocemos como las alergias inmediatas, esas alergias que acontecen generalmente los primeros 15, 30 minutos, pero que a veces puede demorar las primeras 2 horas en que la persona entre en contacto con el alergeno, ya sea alimentario, respiratorio, de contacto.
¿Qué sucede? Que nosotros generalmente conocemos, y la más peligrosa obviamente es la mediada por la inmunoglobulina E. Tenemos diferentes mecanismos, se conocen diferentes mecanismos y se han clasificado en mecanismo tipo 1, tipo 2, tipo 3 y tipo 4. Y a su vez el tipo 4 se subclasifica en A, B, C, dependiendo del componente del sistema inmunológico. Entonces, las reacciones de hipersensibilidad tipo 1 o mediadas por inmunoglobulina E son esas que son rápidas, que el organismo, es como que quiere destruir eso que ha entrado y bueno, activa todo un mecanismo que en algunas personas se manifiesta solo en la piel, pero que en otras puede incluir el aparato respiratorio, desde broncoespasmo hasta edema de glotis, y en otros puede tener afectación cardiovascular y pasar a la manifestación o expresión más grave de la alergia, que es la anafilaxia. En la anafilaxia puede haber hipotensión, falla cardiovascular y la persona puede morir. De esto hay muchas anécdotas que la persona recuerda: la picada por un insecto, por un zancudo, una abeja, una avispa en el campo que no da tiempo de sacar a la persona, y muchas personas han fallecido de esta forma. Personas en las que no se conocía otros antecedentes de alergia. Entonces, estos tipos de alergias, dependiendo de cuál es el agente implicado, nosotros cuando estamos con el paciente, interrogamos a los padres. Por esto, si algo tienen que aprender los padres hoy, es que tienen que observar y fijar cada detalle de lo que ha ocurrido con su hijo para cuando van a la consulta alergológica. Porque un padre que dice: doctora, es que yo noto que mi bebé vomita, que él come y a las 2, 3 horas vomita toda la leche, comienza a llorar, está quejoso. Cuando pasan más de 2 horas, generalmente no es una alergia tipo 1, una reacción de hipersensibilidad tipo 1, sino que es otra. Entonces ya las manifestaciones incluyen otros órganos que, si bien es cierto, la mayoría no pone en riesgo vital al niño, pero genera una sensación tan incómoda, que son niños que, mira, son niños hasta tristes. Tú los ves, son niños porque comen y cada vez que comen les duele la barriga, les da diarrea, les da vómitos. O sea, la gravedad de los síntomas depende de cómo afecte la calidad de vida del niño. Por supuesto, la expresión más grave es esta, la anafilaxia, pero un niño con una alergia no mediada por IgE también puede tener una calidad de vida muy disminuida. Entonces, ¿qué es importante para nosotros saber o qué pudiéramos dar? Voy a dar, por ejemplo, la alergia a la proteína de la leche de vaca, que tenemos la alergia IgE mediada y la no IgE mediada. ¿Cómo nosotros la sabemos? Mira, la IgE mediada ocurre las primeras 2 horas de contacto con el alérgeno. La IgE no mediada aparecen los síntomas 2 horas después. Son esos niños que generalmente van de consulta en consulta con diarrea, vómitos, no se da con la causa, hasta que se descubre que era una alergia alimentaria, porque no es la presentación clásica y se confunde con otras dolencias, con otras enfermedades, con enfermedad celíaca, con gastroenteritis, con síndrome postenteritis. Entonces, a veces el diagnóstico cuesta un poco más. Pero finalmente, la verdad es que un pediatra bien entrenado, incluso sin ser alergólogo, es capaz de discriminar esto y orientar los estudios para hacer por lo menos una primera fase de estudio que garantice que el niño mejore. Hay niños donde la única manifestación es el estancamiento en peso. Son niños que no aumentan de peso, que no absorben bien los nutrientes, y esa es una manifestación de alergia. Entonces, las alergias, para puntualizar, los tipos de alergia dependen del elemento del sistema inmune que esté involucrado, y las manifestaciones son muy variadas. A veces los padres ni se imaginan que es una alergia, porque la alergia se manifiesta también en diferentes órganos y en órganos, ¿no? Una de las manifestaciones es en la piel. Esa nadie se confunde. Todo el que ve una ronchita de alergia la reconoce. Cualquier persona la ve: mamita, esto es una alergia. Y casi que las mamás llegan a consulta: doctora, hizo esta alergia. Pero cuando se manifiesta con síntomas respiratorios como tos, un niño que tose, y es una alergia, o sea, tú primero haces muchos estudios para descartar cuál es la causa de la tos y no piensas tanto en una alergia, ¿no? A menos que sea algo muy evidente. Síntomas nasales, tos, broncoespasmos, sibilancias. También pueden haber los síntomas gastrointestinales: diarrea, vómitos, estancamiento ponderal. Y los cardiovasculares cuando la reacción es más grave. Dios de mi vida. Ahora, cuando llegamos ya, vamos a colocar el escenario donde llega ya con una crisis alérgica. El protocolo a seguir, ¿cuál es, doctora? Es importante que los papás sepamos, ¿no? ¿Cuál es el deber ser para que no llevemos totalmente
perdidos y bueno, y se ven casos de casos, ¿no? Ahí, desgraciadamente, todavía hay mala praxis y bueno, nadie es perfecto, la equivocación es de humano, pero es importante que los papás sepamos qué hacer, o sea, cuál es el protocolo a seguir. Mira, eh, hay varias cosas, hay que enfocarlo desde varios puntos. Uno es que yo pienso que todo padre, y de hecho esto hoy en día se está usando muchísimo, todo padre que va a iniciar la introducción alimentaria, así como hacen un curso propedéutico para el parto, también hoy en día hay muchos cursos disponibles y de muy buena calidad sobre la preparación del padre para reconocer las alergias en la introducción alimentaria. Si recordamos estos 4 órganos que mencioné, la mamá tiene que ver. Ahí algunas recomendaciones en la introducción de los alimentos que son válidos. Nunca se deben introducir varios alimentos nuevos en la alimentación del niño en un mismo día. Se recomienda que se introduzca solo uno por día. Pero cuando se trata de uno de estos 8 alimentos, los Big 8, como ya hablamos, el gran grupo de los 8, estos se van a introducir como único nuevo alimento durante 3 días. ¿Para qué? Para que la mamá pueda observar si aparece alguna manifestación en los órganos que mencioné. ¿Qué es lo que el padre tiene que ver? Esto tiene que ver en alergia alimentaria, pero también los padres pueden notarlo cuando es una alergia respiratoria. Doctora, es que comenzó la primavera y el niño comienza a estornudar, comienza a tener picor en la nariz. Un síntoma clásico de alergia es el picor, ya sea en la piel, que el niño comienza a rascarse en las ronchas o en la nariz, que es lo que se conoce como también el saludo alérgico. Los niños hacen eso y le salen hasta unas rayitas aquí, otras acá, pliegues en la nariz y en los párpados inferiores. Entonces, si aparecen síntomas después de la ingesta de un alimento, los papás ya tienen que valorar. Si es solo manifestaciones en piel, y el padre tiene el número de teléfono de su pediatra o está en un país con acceso a consultas telefónicas, por lo menos, bueno, ya yo te comentaba, yo trabajé varios años, 5 años en España, que tienen una atención primaria excelente, y aquí ahora estoy en Portugal, y aquí la verdad es que tú tienes acceso a llamar por teléfono a tu médico y tú puedes preguntar o consultar, doctora, ¿es que tiene esto? O tienes indicado el antihistamínico y lo administras. Si es solo una manifestación en piel, si es solo congestión nasal, tos o estornudos, tú puedes intentar esperar y tratarlo en casa. Pero si ves dificultad para respirar porque el niño tiene un broncoespasmo o algún signo de afectación cardiovascular, desvanecimiento, palidez, hipotensión, eso no tienes nada que hacer sino acudir inmediatamente a urgencias porque la vida del niño está en compromiso y entonces tiene que ser administrado, en este caso el medicamento que es la adrenalina intramuscular, y eso se hace intrahospitalario. Pero entonces los padres tienen que aprender a reconocer estas alergias. María Ángel, yo tengo un curso que es completamente gratuito y doy mensualmente a los padres que se inscriben a través de mi página de mi cuenta de Instagram, donde le doy nociones básicas de las alergias de los niños. Y ahí aprendemos todo esto, vemos algunas fotos, algunas imágenes de cómo son las manifestaciones en piel, cómo son las manifestaciones respiratorias, porque los padres tienen que reconocer esto y saber cuándo deben ir inmediatamente a urgencias y cuándo no. ¿Cuáles son los órganos que tienen que vigilar los padres? Piel, aparato respiratorio, aparato digestivo y aparato cardiovascular. Si están más de 2 aparatos tomados, eso es para ir a urgencias. Y cuando son manifestaciones graves, como ya mencioné, también. Quien tenga interés solo tiene que irse al perfil de mi cuenta y cuando yo lo publico mensualmente, Excelente. cada 2 meses, y es un curso que lo doy completamente para que los padres, porque esta es una parte muy importante y muy sencilla, pero que todo padre debe conocer. Hay medicinas que deben siempre permanecer en la casa, ¿no? Estoy recordando ahorita uno que lo colocaban los niños para vacunarse. Colidrin era. Había una que era, es como en Estados Unidos que el Tylenol para Es todo, ok, como un Tylenol para antigripal. todo. Corilin, ¿se Sí, sí, recuerda? sí, es Corilin. como un antigripal, sí. El Corilin tiene que estar en la pañalera, porque ese le quita, o sea, para el malestar de absolutamente todo. Le pregunto, ¿tener un antihistamínico como salud preventiva siempre debe permanecer en casa? No, no tiene que ser el porque sí. El único medicamento que debe permanecer son los antipiréticos. Paracetamol,
siempre debe estar. Ok. Ibuprofeno cuando lo autoriza el pediatra porque necesita ser administrado después de los 6 meses y en algunos niños no está indicado. El antihistamínico cuando el pediatra lo considere prudente, ¿sí? Ok, ok. En los viajes, esos paseos, esas excursiones, también hay que educar a esa persona que es responsable, el guía, etcétera, ¿no? Porque hay casos de casos y si se va muy lejos, obviamente no les da tiempo, ¿no? Llegar al centro asistencial más cercano. Como protocolo y el deber ser, es recomendable en este caso sí tener algunas medidas preventivas, inyecciones, no sé, qué podemos hacer para cubrir en tal caso de que, bueno, un animal de la playa va y le pica y la persona no sabía, entonces hay que acudir rápidamente. Sí, hay que acudir. Lo que pasa es que este es un tema muy delicado porque los medicamentos siempre deben ser administrados por indicación médica. No podemos decir, mira, tienes que llevar una crema con Claro, corticoide para las picadas, tienes que llevar un antihistamínico porque asumimos un riesgo que no nos corresponde, porque puede ser que la mamá interprete como mm, una reacción leve lo que en realidad es una reacción grave. Yo le doy una recomendación a los padres de mi consulta. Niños menores de 2 años no deberían estar en lugares alejados de atención médica. Por ejemplo, tú te vas de paseo y quieres ir a una montaña por allá metida a 1 hora de carretera en un rústico. Yo no los recomiendo a mis pacientes porque a la hora de cualquier eventualidad tú tienes que salir y es complicado, ¿no? Siempre es bueno tener nuestro botiquín, pero hay cosas que el botiquín no resuelve, ¿no? Entonces, en este correcto. caso, hasta necesitas tener una buena señal de internet. Quizás esto podemos dejarlo para cuando los niños son mayores. Es una recomendación muy personal que yo les doy. Me ha pasado con mamás que se van de viaje, pagan todo un viaje al paseo de la nieve, metidos allá y los niños hacen una neumonía. Terminan perdiendo todo el dinero que invirtieron, tienen que interrumpir las vacaciones a medio viaje y salir. Y una neumonía por lo menos te da tiempo, ves la fiebre y te da tiempo de llegar. Pero cuando tenemos niños pequeños hay cierto, así como llevamos el botiquín, también hay cuidados, debemos tener cuidados en referente a los lugares donde estamos. Y en el caso de las reacciones alérgicas, bueno, si es un niño perfectamente sano y no tienes ningún problema, queda ya a tu decisión. Pero mira, con los niños siempre tenemos sorpresas, hasta un atragantamiento porque comen algo diferente, porque están fuera. Claro. Siempre es bueno tener cerca acceso a menos de 30 minutos de un centro de salud. Y si vemos que hay una manifestación grave que puede ocurrir cuando menos nos lo esperemos, pues debemos tener la opción de ir cerca. Si vamos a estar en un viaje en una zona un poco apartada, en esto, 20, 30 minutos del centro de salud, ya tiene que discutir con su pediatra, quien conoce a su hijo y conoce los riesgos, entonces él le dirá, mira, llévate este antihistamínico y cualquier cosa le administras esto mientras acudes al centro de salud. En ese caso, ya el médico asume la responsabilidad. Pero por este medio nosotros no podemos recomendarlo. Tiene que ser su pediatra quien le dice Claro. sí. Puede, yo le digo a veces a mi paciente, conozco también cuando son mamás responsables, mamás que tú sabes que a veces no tiene que ver con buenas intenciones, sino con que no te traicionen los nervios, ¿no? Sino mira, si el bebé presenta esta reacción, le das esta cantidad en este viaje, porque el bebé luego crece y las dosis cambian, y Claro. acude inmediatamente al centro de salud. Pero esto es un acuerdo que se hace con el pediatra. Hay personas que se ponen plaquitas, unas plaquitas por si acaso les pasa un accidente, entonces la gente ya sepa a qué atenerse, ¿no? Eso también son estrategias que son muy personales y estrategias, ¿no? de cada familia. Ahora, cuando ya estamos con ese niño, esa niña o ese adolescente alérgico, el pronóstico de esa persona, ¿cuál es? Porque yo tengo entendido que hay también ciertos alimentos donde a medida que crecen, no sé si eso es verdad o es un mito o es realidad, que a medida que crecen, eso desaparece, ¿no? Entonces, ¿cuál es el pronóstico de esa persona? ¿Cuál es la calidad de vida? Porque, claro, un niño, por ejemplo, que sea alérgico a los colorantes, pues, imagínate, pobrecito, va a un cumpleaños, entonces no puede tomar nada, tiene que irse con su cooler, o entonces yo quiero que des esperanza a esa mamá. Vamos a dar buenas noticias porque felizmente la alergología ha avanzado mucho en los últimos años. Sí, Hace algunos años, un niño, por ejemplo, que la enfermedad celíaca no es una enfermedad alérgica, es una enfermedad autoinmune.
y en este caso antes los niños con celiaquía pues lo pasaban muy mal y los padres peor porque son alimentos muy costosos. Igual pasaba con niños con algunas alergias alimentarias, pero hoy en día tenemos muchas opciones que se hacen desde los hospitales públicos, desde las unidades de alergia, para mejorar la calidad de vida de nuestros niños, porque lo ideal es que un niño sea alérgico, si es alérgico, tenga igual la oportunidad de una calidad de vida como cualquier niño de su edad. Porque sabes que hoy día, por ejemplo, y bueno, ya sabéis, yo soy pediatra y hablo mucho más de los temas pediátricos, pero por ejemplo, un niño con alergia a la leche de vaca, en una sociedad como la nuestra, donde la mayoría de los Todo, alimentos, el pues, queso, la mantequilla. todo tiene grasas lácteas porque mejora el sabor, mejora el aporte de algunos nutrientes, en fin. ¿Qué hacemos nosotros en ese caso? El niño va a la fiesta y está con la boquita abierta viendo lo que comen todos sus amigos. Y bueno, si bien es cierto que queremos que tengan hábitos de vida saludables, pero bueno, en algún momento van a la fiesta con sus compañeritos y van. O u otro caso también, tenemos niños, la alergia al huevo, que esto es una cosa, ellos reaccionan también de una forma bastante rápida, tienen muchas reacciones muy rápidas. Yo tengo varios pacientes que por más que la mamá los cuidan y los cuidan en casa, el niño va y en la guardería ven al compañerito comiendo, niños de 12, 13, 15 meses, y le No quitan se de la boca controlan, obvio. la comidita y ¡ñam! Se comen aquellos con huevos sin huevo, que a ellos no les importa. Y hacen la reacción cuando menos te lo esperas. Entonces, claro, muchos padres se preguntan, bueno, ¿hasta cuándo yo vigilaré esto? ¿Hasta cuándo mi hijo tendrá su vida limitada? ¿No? Te voy a dar un ejemplo. En el caso de la alergia a la proteína de la leche de vaca, que como ya te mencioné, es la alergia alimentaria más frecuente en los niños menores de 2 años. La mayoría de los niños que desencadenan esta alergia, un 60-70%, la superan a los 3 años. Una gran parte ya en el segundo año de vida la superan. Otra alrededor de los 2 y los 3 años. Y un 90% lo supera a los 5 años. O sea que la gran mayoría de los niños con alergia a la leche de vaca lo superan de forma natural, sin intervención Natural. médica, alrededor de los 5 años, pero hay un porcentaje de niños que no la supera y la conserva en vida adulta. Incluso para esos niños tenemos buenas noticias. Hoy en día existe la desensibilización a la leche de vaca, desensibilizaciones orales, donde el niño, por unas pautas que se hacen en el hospital, en la unidad de alergia, se le administran pequeñas cantidades hasta que ocurre dentro del niño un fenómeno que se llama, un proceso que se llama tolerancia inmunológica. Entonces el niño que antes no reconocía este alérgeno aprende a tolerarlo. El término tolerancia inmunológica tiene que ver con algo que ocurre a nivel de nuestro sistema inmunológico que acepta antígenos extraños y comienza, no es que dice sí son propios, no, es que aprende a tolerarlos. Así como hacemos nosotros con otros seres humanos, cuando aprendemos a tolerar las diferencias que tenemos con otras personas, pues el sistema inmunológico también hace esto. Cuando desencadenamos este proceso de tolerancia, se puede lograr que el niño acepte ciertas cantidades de leche de vaca. No es que puede tomar leche, una gran cantidad, pero por lo menos los contactos sociales los puede hacer y mantiene su calidad de vida hasta que la supere, o si no la supera, pues bueno, ya aprende a vivir con esto. Pero en otros casos, en otros tipos de alergia, pues todas estas cosas han avanzado mucho a fin de mejorar la calidad de vida del niño. La alergia al huevo, por ejemplo, demora más, generalmente se supera a los 7 años, pero puede también no superarse y son pacientes que hay que cuidarlo y evitar la exposición. Pero felizmente incluso en esto la industria alimentaria ha avanzado mucho. Tenemos muchos sustitutos del huevo, tenemos alimentos, dietas fáciles de llevar sin proteína de leche de vaca, solo que requieren un esfuerzo mayor por parte de los padres en cuanto a la preparación de los alimentos, pero María Ángel, el amor de los padres da para todo. Y yo que trato con muchas madres, con niños alérgicos, tú ves cómo ellas terminan moldeando su vida y al final toda la familia, por amor a este bebé, termina sin comer el alimento alergenizante, se adaptan todos y lo que para algunos puede parecer una carga y un exceso de trabajo, estas mamás lo viven de forma natural. Te lo digo yo que lo veo en mi consulta constantemente. Así que al final nada de esto es una tragedia. Lo que sí es una tragedia es una alergia no diagnosticada, por tanto, un niño desprotegido y un niño que puede tener una reacción grave en la escuela, como hemos tenido algunos casos. Tristes casos. El pescado, doctora, el pescado La se alergia supera.
La alergia al pescado también, generalmente, esto sí es un poco más difícil, depende de cada individuo, pero es más difícil de superar, es más difícil de superar, pero ya depende también de cuál es la proteína involucrada. Cuando hay un niño o una niña que hay un primer evento, ¿ok? Y es su primer evento, el protocolo también a seguir es hacerle ya las pruebas alergénicas. Bueno, depende. Algunos niños, depende de la manifestación y si se tiene un alto índice de sospecha y sobre todo se demuestra la causalidad. Es decir, yo puedo tener ronchas, se llaman abones, esas manifestaciones que nosotros llamamos ronchas que aparecen en la piel, que son muy típicas de la alergia, pero que también la pueden hacer en niños algunas infecciones virales. Entonces, por ejemplo, un niño que hace fiebre y Ujú. tiene unos jabones, nosotros no pensamos en alergia. En un primer episodio pensamos, mira, esto debió ser por un virus. Pero si es un niño que toma un alimento alergenizante o ya la mamá dice, doctora, yo le di tal alimento, le di melocotón, por ejemplo, y Ujú. yo vi que acá el niño se me hizo roncha y se le hinchó la boquita. Esperé, a la semana siguiente le volví a dar, volvió a hacerlo, que no tiene discusión, hay causalidad. Eso significa la causalidad. Causalidad. Se ingiere un alimento que se relaciona directamente con la reacción alérgica. Si nosotros no tenemos causalidad, de entrada no está justificado el inicio de un estudio. Ok. Siempre tiene que haber causalidad, solo que la causalidad es más fácil de demostrar en la alergia tipo 1 que ya te expliqué, que en otros tipos de alergia. Es más difícil establecerlo, por eso a veces hacemos los estudios, incluso cuando no está tan claro. Pero si la causalidad es muy evidente desde un primer o segundo evento, ya iniciamos el estudio y se diagnostica, se establece el diagnóstico. Y sobre todo el diagnóstico, y no quedarnos en el diagnóstico, sino un tratamiento adecuado para evitar que el niño o para garantizar que el niño con el tiempo logre superar esta alergia. Esas pruebas de alergia hace muchos años eran un poquito desagradables porque era una y dos y tres para ver cada uno de los elementos que le insertaban, ¿no? Que le introducían. Ahora, ¿cómo es? Me imagino que eso habrá tenido que avanzar. Bueno, mira, mucha gente le tiene pánico porque solo ver la lanceta, hay gente que se desmaya de solo ver la lanceta. Porque sabes que nosotros, cada uno de nosotros tenemos un umbral del dolor diferente. Entonces, hay personas que nosotros, te refieres al prick test, que son las pruebas cutáneas. Entonces nosotros colocamos los extractos alergénicos que nos interesan, que sospechamos, se coloca una gotica y luego está con una lanceta. Algunas personas ni se enteran. Otros, bueno, lloran a cántaros y otros hasta se desmayan. ¿Qué te puedo decir? Depende del umbral del dolor de cada uno. Pero yo sí les digo, mis niños son muy valientes. Yo he visto más llorar a adultos cuando hemos hecho pruebas en adultos que a los niños. Los niños suelen adaptarse bastante bien. El prick test tiene la ventaja de que es muy fácil de hacer, muy rápido, obtenemos los resultados enseguida y son más económicos y muy rápidos. Las pruebas de sangre son más costosas, también se pueden hacer, pero nada, depende de las posibilidades de cada una. A veces podemos hacerlas en sangre, otras veces el prick test es más rápido y más práctico. Y hay otros tipos de pruebas dependiendo del mecanismo, está la prueba de parche, depende del tipo de alergia, las diferentes pruebas. Esto la verdad ha avanzado mucho y, e intentamos que no sufráis. Pero bueno, ya te dije, depende del umbral del dolor. Las pruebas se hacen a partir de la activación de la alergia, a partir de cuánto tiempo hay que esperar, porque me imagino que eso pudiese estar alterado el resultado, ¿no? ¿Cuál es el tiempo recomendable para hacerse entonces la prueba? No, las pruebas se pueden hacer en cualquier momento. Lo único que sí tenemos que garantizar es que no esté bajo medicación antialérgica. Porque si la madre Ah, porque si no niño altera, claro. está tomando antihistamínicos o algún otro medicamento antialérgico, puede alterar las pruebas. La prueba puede salir negativa porque está bajo el efecto del medicamento y Claro. no sirve. Esto es lo que hacemos. También se habla mucho de si lo hacemos en niños pequeños o no, porque la piel de los niños es más fina, entonces la reacción puede ser diferente. Esto se evalúa en consulta y se ve. Por eso es que en algunos casos hacemos la de sangre directamente y en otros hacemos el prick test.
Doctora, ¿por qué hay niñas, por ejemplo, niños, vamos a hablar en términos generales, que la nuez no la pueden ni oler? Pero entonces la Nutella, valga la publicidad, la pueden consumir de una manera exacerbada que no hay ningún tipo de problema, pero la nuez junto con el chocolate, por ejemplo, hacer unos brownies, es una cosa que es para morir, ¿no? Y son alimentos casi iguales, ¿no? O sea, ¿por qué si son de la misma familia, por qué no se les genera lo mismo, pues? No, no, no son iguales, no es lo mismo una nuez que una Nutella. Pregúntale a los adictos a la Ah, Nutella, bueno. es lo mismo. No, no es lo mismo. Nutella es Y no la solo salva. eso, sino, claro, acuérdate que la Nutella es un alimento procesado, entonces depende del procesamiento que se haga del alimento, de la cocción a la que sea sometida, si es crudo o no es crudo, depende Ujú. del componente. Y también a veces, fíjate que a veces hay niños que las madres dicen, oiga, pero es que yo le doy esto y él hace esta presentación del supermercado, pero cuando le doy la fruta o el alimento no le da. Bueno, acuérdate que también existen no solo las alergias a alimentos, están las alergias a los aditivos alimentarios. A veces el niño, doctor, es que cuando le doy ¿cómo se dice? En Venezuela era un pepito, uno de Mm. El estos color, snacks, el color amarillo. ajá, el colorante amarillo. Entonces, no, ay, ¿será que es alérgico al maíz del cual está hecho el pepito? No, no es al maíz, el maíz es un santo. El problema es el aditivo químico. Entonces, dependiendo de la historia que se hace cuando interrogamos en la consulta a los padres o al paciente adulto, ahí es donde nosotros vemos si la sospecha es hacia un alimento o hacia un aditivo alimentario, que también puede estar presente. Entonces, cuando una persona te dice, mira, es que él reacciona a esto, pero cuando come el mismo alimento en esta presentación es lo que hablábamos como con el huevo, que puede tener que ver con la Ujú. composición química en ese momento. A lo mejor es alérgico a una proteína termoestable, que a pesar de la cocción mantiene su poder alergenizante, o puede ser a una proteína termolábil que se destruye con la cocción y por eso cuando pasa ya por la cocción no desencadena la reacción en el individuo. Ayer casualmente terminé una programación especial que hice en cuanto a los niños que están dentro del espectro autista. Y casualmente una doctora gastropediatra, ella estaba, porque yo le decía, le comentaba que la nutricionista, ella hizo ver de que, bueno, ciertos alimentos, cierta dieta a determinados niños les caía muy bien. De hecho, mejoran mucho su comportamiento, su desarrollo, ¿no? Y entonces habían otros niños que no reaccionaban. Ella tomó la parte de las alergias, ella tomó la parte de las alergias, porque hay niños que están dentro del espectro que son bastante alergénicos. En su Sí. casuística ha tenido esa muestra, doctora, ha tenido casos con niños dentro del espectro. Sí, pero no como para emitir una opinión de este nivel. Con respecto a los niños Ok. del espectro autista, hay muchos componentes a estudiar y si bien es cierto, en ellos se habla más de un intestino inflamado, un intestino permeable y Sí, nuestra sí. propia barrera inmunológica para el control de las alergias se encuentra en el intestino. Por eso cuando el intestino está inflamado, está agredido por la causa que sea, porque en el caso del autismo, no sabemos si tiene que ver con un componente estructural, si tiene que ver con algo funcional, si tiene que ver con la alimentación, en fin. En este caso, sí se ha visto que hay niños que mejoran, pero las dietas deben ser siempre dirigidas y siempre orientadas. Sí, sí. No se recomienda todo niño con un trastorno del espectro autista, Ujú. no tiene por qué hacer una dieta. Se tiene que Sí, determinar bien sí. cuáles son los síntomas que él presenta y ver si se puede beneficiar de esto. Los niños generalmente con el trastorno del espectro autista acuden a un equipo multidisciplinario. Generalmente no Claro, vienen solo sí. por la consulta de alergia, entonces no tengo una casuística Claro, claro, para hablarte de eso. claro. Pero sí sé en base a los estudios que son niños que necesitan, se les puede hacer incluso, porque muchas personas y muchos padres de estos niños se quejan de que les dicen, haga dieta, saque gluten, haga casi que una dieta cetogénica,
pero dejan a los padres solos y por tiempo indeterminado. Y esto lo que genera son problemas nutricionales, déficits nutricionales que agravan el desarrollo neurológico del niño. Se recomienda estas dietas cuando se decide que el niño es candidato a hacer esta dieta, hacerla durante un periodo de 1 o 2 meses, hacer seguimiento y ver si de verdad vale la pena continuarla o no. Es decir, esto tiene sus implicaciones. Es cierto que algunos niños, pero como la población en general, es decir, nosotros estamos notando en los últimos 30, 40 años un aumento en las enfermedades alérgicas, especialmente en niños. Y de hecho se están viendo llegar más episodios de anafilaxia a las urgencias pediátricas. Y esto tiene que ver con un cambio en nuestro estilo de vida. Estamos comiendo diferente, estamos en una contaminación ambiental, bueno, enorme. Vivimos en nubes de contaminación en las grandes ciudades. Entonces, muchas cosas también con el cambio climático, se están desplazando los alergenos geográficamente y está haciendo que poblaciones que antes no padecían determinadas alergias las están padeciendo ahora. Entonces, esto también afecta, por regla general, a todo niño de cualquier población. No necesariamente es porque sea un niño con TEA. Puede ser como parte de la población que le están aumentando las alergias. Pero en estos niños sí se han encontrado alteraciones en la microbiota intestinal, en la permeabilidad intestinal. Entonces, ¿qué pasa? Un intestino permeable que no hace bien su barrera, entonces pasan toxinas, pasa cualquier alimento que antes eran frenados allí y por supuesto el sistema inmunológico reacciona. Esto es parte de la explicación de lo que ocurre en estos niños. Sí, sí. Doctora, dijo que, bueno, comenzamos con los alimentos alergénicos, el B8, después acaba de aclarar lo de los aditivos, pero también hay algo que es también bastante preocupante y alarmante inclusive, son los alergénicos a nivel de medicinas, ¿no? Porque cuando está en pleno tratamiento y esta es la medicina, porque según los criterios, esta es la medicina y la persona reacciona. Y se han visto también desde niño, ¿no? En esos casos sí, eso va a ser, me imagino que in situ, o sea, colocarle el tratamiento, reacciona y rápidamente le colocan como que el bloqueador, me imagino el antialérgico. En esos casos de las medicinas es bastante fuerte, porque si es un componente que tiene 10.000 medicinas, en esos casos, ¿cuál es el protocolo a seguir? ¿Cuál es el pronóstico? ¿Cuál es la esperanza que le puedo dar a esta persona? No percibí bien la pregunta, María Ángel, disculpa. ¿Tú me hablas de tratamiento a niños alérgicos? De las medicinas. No, las medicinas. O sea, hay niños que pueden reaccionar a algún medicamento. Ok. ¿Ok? De dipirona, estos tipos de componentes de medicina. Allí se descubre, me imagino que así igualmente como los alimentos, o sea, al colocarle algún tratamiento, si tiene algún componente, reacciona y de una vez actúa, ¿no? Me imagino. Ah, ok, ya, disculpa, no había comprendido inicialmente. Fíjate, las reacciones adversas a medicamentos pueden ocurrir por diferentes causas. Una de ellas es la causa inmunológica, alérgica, pero un niño, una persona, un individuo, porque esto también hay adultos que después de los 40, 50 años comienzan a hacer alergias a los antiinflamatorios no esteroideos, antibióticos, cosas que, bueno, que ocurren en otras edades. ¿Qué acontece? Que no todas las reacciones, cuando una persona presenta una reacción adversa, por eso se llaman así, reacciones adversas a medicamentos. Puede ser tóxicas, pueden ser enzimáticas, pueden ser muchas causas que hacen, o pueden ser sencillamente efectos secundarios del medicamento. No necesariamente ser alergia. Cuando nosotros sospechamos que es una reacción adversa al medicamento de origen inmunológico, alérgico, entonces ya iniciamos un plan de estudio. Generalmente cuando existe la duda y sobre todo cuando hay un episodio de anafilaxia, que es lo más temido, se suspende el medicamento, se espera un lapso de tiempo que ese individuo genere anticuerpos que sean detectables en sangre, los medimos y en la consulta se hace una prueba de reto vigilada intrahospitalaria para ver si haciendo hay varias pruebas que hacemos, puede ser exposición en piel, puede ser la ingesta, la prueba de tolerancia oral, se vigila, el niño reproduce los síntomas, entonces ya se diagnostica la alergia y entonces se le da un protocolo. Es aquí donde se recomienda que tengan siempre su distintivo, que dice, soy alérgico a la penicilina.
y generalmente viene acompañado con las alternativas, porque se puede ser alérgico a cualquier antibiótico o a cualquier medicamento. Entonces se le dice, en caso de infección, en vez de usar este medicamento, tienes estas opciones, que generalmente las hemos tolerado y tiene que ver, depende del tipo de alergia. Hay pacientes con alergia a la penicilina que toleran tratamiento con la cefalosporina y otros que no, que son otro tipo de antibióticos. Entonces ya es trabajo del alergólogo, primero, confirmar que sea una reacción alérgica al medicamento y no sea otro tipo de reacción adversa, y luego establecer opciones. ¿Sabes qué? Esta pregunta me gusta mucho porque a mí me llegan muchos padres que me dicen, doctora, me dijeron que es alérgico a la amoxicilina. Yo, ajá, ¿y qué más te dijeron de las pruebas? No solo eso. Todo padre debe pedir a su alergólogo el relatorio, el informe donde diga, es alérgico a esto, las opciones son estas, porque se supone que esto se hace en el plan de estudio. Si no, hay que volver a hacer otro plan de estudio y no tiene sentido. Entonces, igualmente, cuando un niño tiene una alergia alimentaria, siempre hay unas hojitas que se deben mandar a la escuela donde dice, si el niño presenta reacciones en piel, administrele este antihistamínico. Si hace esto, tal. Si hace esto, adrenalina autoinyectable. Si hace esto, acude a urgencias inmediatamente. O sea, siempre los niños en la escuela, en casa, deben tener la precaución de las opciones que tienen estos padres. En cuanto a las alergias a los antibióticos, mira, cuando un niño pasa mucho que el niño está tomando un antibiótico, amoxicilina, y hace un rash. Ay, es una alergia. Entonces llegan a la consulta después, no, doctor, es alérgico a la amoxicilina. Entonces, ¿ya se lo confirmaron? No, no se ha confirmado. Entonces, tú tienes que darle otras alternativas antibióticas que a veces no tienen la misma efectividad o que generan resistencia bacteriana por un niño que no se le ha estudiado la alergia. ¿Qué tiene que hacer todo padre cuando le dicen que hay sospecha que su hijo tenga una alergia? Marcar consulta con un alergólogo y confirmar si el niño es alérgico o no. Porque un niño en el transcurso de su vida tiene muchas posibilidades de ser alérgico. Y si es niña más y después decide ser madre y viene el parto y vienen infecciones urinarias, cualquier cosa, necesita tratamiento y estamos de manos atadas por una sospecha de alergia no documentada. Es muy importante siempre tener los diagnósticos claros. El diagnóstico siempre es una ayuda y es una luz. Siempre. Aunque nos entristezca en un inicio, siempre es mejor saber cuál es el diagnóstico de nuestros hijos o nuestro diagnóstico, porque esto nos da opciones para tener calidad de vida. No, y sobrevivencia, y sobrevivencia, porque cuánta sorpresa no les... Excelente, doctora, muchísimas gracias, la verdad que fue un honor y sobre todo estoy segura que muchas personas no sabíamos, incluyéndome, cosas bastante importantes sobre esos tiempos de la alimentación, la introducción de alimentos a los niños, esos cursos que da, me interesa entonces para que nos informe dónde podemos encontrarla, independientemente de los cursos, pero también a ver si, bueno, cualquier persona que esté interesada en hacer la telemedicina, activar la telemedicina. Claro que sí. Yo estoy disponible, mi página web es pediatria1000dias.com. Allí tienen toda la información, ahí tienen los enlaces a los vídeos que tengo en Vimeo, en YouTube, están las redes sociales. Yo, como les mencioné, este curso de alergia es un curso que yo le doy a los padres cada cierto tiempo, a los padres que están en mis cuentas, que se enteran, y la verdad he recibido un feedback muy bueno porque son conceptos básicos. No es que hacemos consulta, no es que van allá a consultarme casos de niños con alergia, no, eso es otra cosa, eso es una consulta. Pero por lo menos a comprender los conceptos básicos de las alergias en niños, cosas que padres que tienen años con alergias alimentarias y todavía no tienen claro, que son padres obedientes, hacen lo que les dicen en la consulta, pero cuando nosotros comprendemos bien lo que ocurre, los padres son más adherentes a las recomendaciones que damos. Y bueno, esa es una forma en que yo creo que puedo contribuir para que los padres mejoren su comprensión. Yo lo publico con frecuencia en mis cuentas, ya sea de Instagram o de Facebook, y bueno, ahí las van a ver en la página web. Un abrazo para ti, María Ángel. Gracias por esta oportunidad y sobre todo por esta iniciativa que me parece excelente. Muchísimas gracias, ¿no? Para mí es un honor y seguramente estaremos de nuevo juntas hablando de otros temas porque, bueno, qué es lo que nos embarga esto y nos especificamos en algún tema bien determinante. Muchísimas gracias y ya hasta la próxima, doctora. Un abrazo para todos. Salud es vida.